Mariana se había pasado los últimos meses buscando el departamento perfecto. Quería independencia, un lugar para sentirse en paz consigo misma, lejos del bullicio de su vida anterior. Después de muchas visitas, encontró lo que parecía ser el lugar ideal. Era un pequeño departamento en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Los techos altos y las molduras de las paredes le daban un aire de sofisticación, y el precio era sorprendentemente asequible. El casero, un hombre mayor con el cabello encanecido y una expresión neutral, le entregó las llaves y le explicó los detalles. Al finalizar, mientras la acompañaba hacia la puerta, se detuvo un instante frente a una de las habitaciones y con una voz fría le dijo: «Este cuarto debe permanecer vacío. No lo abras, ni te acerques. Hay cosas que es mejor no molestar». Mariana lo miró confundida, pero no le dio mayor importancia. Tal vez el casero era de esos supersticiosos que aún creían en viejas leyendas. La idea de un cuarto vacío era un pequeño precio a pagar por la libertad y tranquilidad que tanto ansiaba. Los primeros días transcurrieron sin mayores incidentes. Mariana se dedicó a organizar su nueva vida, a decorar el lugar con su estilo y a disfrutar de su recién adquirida privacidad. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzó a notar algo extraño. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, creía escuchar ruidos que venían del cuarto vacío. Eran sonidos suaves, como pasos arrastrándose o murmullos que no podía entender. Al principio, se convenció de que era el crujido natural de un edificio antiguo, pero pronto los ruidos comenzaron a hacerse más constantes y definidos. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó algo que la despertó de golpe, una respiración pesada y pausada que parecía provenir de detrás de la puerta del cuarto vacío. El corazón le latía tan rápido que sintió que se le iba a salir del pecho. Se quedó quieta, esperando que el sonido cesara, pero la respiración continuó, lenta, rítmica, como si alguien estuviera parado justo detrás de la puerta. «Debe ser mi imaginación», murmuró para sí misma. «Esto no es real». Pero los ruidos persistieron. Cada noche se volvían más intensos, más inconfundibles. Había noches en las que sentía pasos en el pasillo, como si alguien caminara de un lado a otro, pero cuando encendía la luz, no había nadie. Una noche, sin poder soportarlo más, Mariana se armó de valor. Tomó una linterna, temblando, caminó hacia la puerta del cuarto vacío. El casero le había advertido que no la abriera, pero el miedo y la curiosidad se mezclaban en su mente, empujándola hacia el umbral prohibido. Tomó el pomo y lo giró lentamente. La puerta se abrió con un chirrido largo y lúgubre, como si no hubiera sido abierta en años. El aire en el interior era frío, mucho más frío que en el resto del departamento. Lo primero que vio fue una cama perfectamente hecha, como si alguien hubiera estado esperando a que alguien se recostara. Había una silla de madera en una esquina, que parecía haber sido movida recientemente. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la sensación. Era como si algo la estuviera observando, como si hubiera una presencia, invisible pero palpable, vigilando cada uno de sus movimientos. Sintió una punzada de pánico y encendió la luz, pero no había nada allí. Todo estaba en su lugar, excepto por esa opresiva sensación de ser vigilada. Dejó la puerta abierta, y con el corazón en la garganta, regresó a su habitación, tratando de convencerse de que todo era producto de su mente. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Mariana empezó a verlo. Al principio, solo era una sombra en el rabillo del ojo, algo que desaparecía antes de que pudiera enfocarlo. Pero pronto, la figura se hizo más clara.
Era un hombre alto, vestido completamente de negro. Su rostro era pálido y demacrado, y sus ojos, dos pozos oscuros que la miraban con una intensidad perturbadora. Siempre lo veía en el mismo lugar, parado frente a la puerta del cuarto vacío. No decía nada, no se movía. Simplemente estaba allí, observándola. El terror se instaló en ella como una sombra constante. Sabía que no podía seguir viviendo así. Finalmente, decidió enfrentarse al casero y preguntarle qué era lo que realmente estaba ocurriendo en ese cuarto. Cuando lo hizo, el hombre la miró con una expresión de cansancio y resignación, como si hubiera esperado que esto sucediera. Hace muchos años, alguien murió en ese cuarto, le dijo. Era un hombre que vivía solo, un inquilino que nunca habló con nadie. Un día, lo encontraron muerto en su cama, sin ninguna explicación. Desde entonces, nadie ha podido quedarse mucho tiempo en ese departamento. Todos terminan viéndolo, escuchándolo, sintiéndolo. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó, con la voz temblorosa. Porque nadie nunca me cree, respondió el casero, encogiéndose de hombros. Siempre piensan que es una broma, hasta que empiezan a vivirlo. Esa misma tarde, Mariana decidió mudarse. No podía seguir soportando la sensación de que algo o alguien la observaba constantemente. Mientras empacaba sus cosas, el ambiente en el departamento se sentía cada vez más opresivo. Todo estaba en silencio, pero el aire era denso, cargado de una energía oscura y maligna. En su última noche en el departamento, ya con todo listo para irse al día siguiente, Mariana sintió un frío intenso recorrer su espalda. Estaba sola, pero sintió una mano, helada y huesuda, posarse sobre su hombro. El miedo la paralizó. No pudo moverse ni gritar. Cuando por fin reunió el valor para voltear, la puerta del cuarto vacío estaba completamente abierta. Ella nunca la había tocado. Sin pensarlo dos veces, tomó sus cosas y salió corriendo del departamento, dejando atrás sus pertenencias y cualquier intento de entender lo que había ocurrido. Sabía que no había respuestas lógicas. Sabía que había despertado algo que no debía ser molestado. Y mientras corría por las escaleras del edificio, escuchó, una vez más, la respiración pesada y pausada resonando a sus espaldas. Pero esta vez, no se atrevió a mirar. Diego siempre había soñado con mudarse a la ciudad para comenzar su vida universitaria. El bullicio, la vida nocturna y la oportunidad de independizarse lo emocionaban. Apenas llegó, encontró un departamento económico que compartía con dos chicos más. La ubicación era perfecta, cerca del campus y en un barrio tranquilo. Los primeros días fueron de adaptación, pero todo parecía ir bien. Sus compañeros, Tomás y Gabriel, eran amables y bastante tranquilos. La convivencia prometía ser armoniosa. El departamento en sí no tenía nada de especial. Era algo viejo, con paredes de pintura desgastada y muebles que mostraban su edad. Lo único un poco fuera de lo común era el tercer cuarto, pequeño y oscuro, que permanecía cerrado. Tomás y Gabriel no le habían explicado demasiado al respecto, pero Diego asumió que era una especie de cuarto de almacenamiento o que simplemente nadie lo usaba. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Diego iba a la universidad, volvía a casa, hacía sus tareas y pasaba las noches viendo series o charlando con sus compañeros. De vez en cuando, salían juntos a tomar algo. Todo parecía completamente normal.
Sin embargo, algunas pequeñas cosas comenzaron a suceder. Al principio, eran detalles insignificantes que Diego no le dio demasiada importancia. Un vaso que aparecía en la mesa cuando él estaba seguro de haberlo guardado, platos en el fregadero que nadie admitía haber usado. Pero lo más inquietante eran los ruidos. A veces, en plena madrugada, escuchaba pasos ligeros en el pasillo, como si alguien caminara hacia la cocina. Las primeras veces, Diego pensó que se trataba de Tomás o Gabriel levantándose a comer algo, pero cuando les preguntaba al día siguiente, ambos juraban que no habían salido de sus cuartos. «Será el viejo sistema de cañerías del edificio», dijo Gabriel una vez con una risa nerviosa. «Este lugar tiene más años que nosotros». Diego aceptó la explicación a regañadientes, pero en el fondo no podía sacarse de la cabeza que los sonidos eran demasiado claros, demasiado humanos. Unos días después, las luces comenzaron a parpadear de forma intermitente a medianoche. Diego, intrigado, fue a verificar los interruptores, pero todo parecía en orden. El parpadeo duraba apenas unos segundos, pero ocurría siempre a la misma hora, como si fuera una rutina establecida. Sus compañeros se lo tomaban con más calma que él, diciendo que el edificio era viejo y seguramente la instalación eléctrica necesitaba mantenimiento. El punto de inflexión ocurrió una madrugada. Diego se despertó con una sed abrumadora y decidió ir a la cocina por un vaso de agua. Mientras cruzaba el pasillo, vio la figura de un chico de pie frente al refrigerador, con la luz tenue del aparato iluminando su rostro de perfil. Lo reconoció como uno de sus compañeros, adormilado, no le dio importancia. Caminó hacia la alacena, tomó un vaso y bebió agua. «Buenas noches», dijo en voz baja, mientras la figura cerraba el refrigerador y se desvanecía hacia el pasillo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Diego comentó casualmente sobre el encuentro. «Anoche vi a uno de ustedes en la cocina», dijo mientras revolvía su café. «¿Por qué no me saludaron?» Tomás y Gabriel intercambiaron miradas de confusión. «Ninguno de nosotros salió de nuestras habitaciones anoche», respondió Gabriel, frunciendo el ceño. «Estuve viendo películas hasta las 3 y Tomás estuvo todo el tiempo en su cuarto». Diego sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Entonces quién había estado en la cocina?» Trató de restarle importancia al asunto, convenciéndose de que tal vez había sido el reflejo de la luz, o tal vez aún seguía medio dormido. Pero las cosas comenzaron a volverse cada vez más extrañas. En varias ocasiones, cuando salía de su habitación por las mañanas, encontraba la puerta del tercer cuarto entreabierta. Era raro, porque siempre la veía cerrada con llave, como si nadie pudiera entrar. Sin embargo, cuando preguntaba a Tomás o Gabriel, ambos negaban haber tocado esa puerta. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó ruidos provenientes de ese cuarto cerrado. Eran suaves, como si alguien estuviera moviendo cosas dentro, empujando muebles o caminando por el lugar. Diego se incorporó en la cama, sudando frío. Permaneció en silencio, con la esperanza de que los ruidos cesaran, pero continuaron. Después de un largo rato, el sonido se detuvo abruptamente, dejándolo en un silencio abrumador. A la mañana siguiente, se enfrentó a sus compañeros. «¿Qué hay en ese cuarto?», preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. Tomás y Gabriel se miraron incómodos, pero no dijeron nada. Diego notó un cambio en el ambiente, parecía que ambos sabían algo que no estaban dispuestos a compartir. Esa misma tarde, cuando Gabriel salió a la universidad, Diego aprovechó para hablar con Tomás a solas. «Mira, sé que algo raro pasa aquí. No soy el único que lo nota, ¿verdad?»
Tomás suspiró, claramente nervioso. No es que no quiera decirte, es solo que, bueno, no hay una forma fácil de explicarlo. Diego lo miró expectante, su paciencia agotándose. Hace unos años, comenzó Tomás, hubo otro chico que vivía en este departamento, justo en el cuarto que ahora está cerrado. Su nombre era Javier. Era un buen tipo, pero un poco extraño. Un día, simplemente desapareció. No dejó una nota, no tomó sus cosas. Se fue sin decir una palabra. La policía vino a investigar, pero nunca encontraron nada. Nadie sabe lo que le pasó. El estómago de Diego se encogió. ¿Y crees que? Tomás asintió con la cabeza, su expresión grave. A veces creemos que sigue aquí. No somos los únicos. Otros inquilinos se han quejado antes de mudarse. Dicen que lo ven, que escuchan cosas que no deberían estar ocurriendo. Diego intentó procesar la información, pero su mente se llenó de dudas y miedo. ¿Era posible que estuviera compartiendo el departamento con alguien que no existía, alguien que no estaba vivo? Las semanas siguientes fueron una espiral de terror. Cada noche, la presencia se hacía más evidente. Diego veía la figura de Javier cada vez con más frecuencia. Aparecía en el pasillo, de pie frente al tercer cuarto, con los ojos vacíos, como dos pozos oscuros. No decía nada, solo lo miraba con una mezcla de tristeza y rabia. En una ocasión, Diego lo vio parado al final de su cama, observándolo mientras intentaba dormir. No podía moverse, su cuerpo paralizado por el miedo. La figura de Javier parecía más tangible cada vez, como si estuviera a punto de cruzar el umbral entre su mundo y el de los vivos. Una noche, cuando ya no podía soportarlo más, decidió investigar por su cuenta. Pasó horas buscando en viejos archivos y registros de la universidad. Finalmente, encontró un artículo en un periódico local. La historia era perturbadora. Javier había desaparecido después de una fuerte pelea con sus compañeros de cuarto. Según rumores, lo habían traicionado de alguna manera, y muchos creían que su desaparición no había sido voluntaria. Diego entendió entonces que el espíritu de Javier estaba atrapado en ese departamento, condenado a vagar por los mismos pasillos que alguna vez había llamado hogar. Buscaba justicia, o quizás venganza, por lo que le habían hecho. Y ahora, Diego estaba atrapado en esa misma pesadilla. Las apariciones se volvieron insoportables. Javier no solo lo miraba desde la distancia, ahora, sentía su presencia más cerca, incluso sentía un frío inexplicable que lo rodeaba cada vez que entraba al pasillo. Las luces seguían parpadeando, pero ya no solo a medianoche. El ambiente en el departamento era sofocante, lleno de tensión. La última noche que Diego pasó en el departamento fue la peor. Se despertó de madrugada con la sensación de que alguien lo observaba. Abrió los ojos y allí estaba Javier, de pie junto a su cama, su rostro lleno de angustia. Pero esta vez, algo cambió. Javier alargó una mano, tratando de tocarlo. Diego sintió un frío mortal que le recorrió el cuerpo, y con un grito de terror, salió corriendo de la habitación. No volvió. Al día siguiente, recogió sus cosas rápidamente y se fue sin mirar atrás, dejando el departamento y a su compañero, que no existía. O al menos, no en esta vida. Claudia siempre había sido una persona racional, difícil de impresionar por historias de fantasmas o supersticiones. Por eso,
Cuando encontró un departamento amplio y bien iluminado en el centro de la ciudad a un precio razonable, no dudó en mudarse. La oferta parecía perfecta, un edificio antiguo, pero en buen estado, con detalles arquitectónicos que le daban un aire elegante y acogedor. Su compañera de piso, Sara, era agradable, y todo parecía encajar perfectamente en esta nueva etapa de su vida. El departamento tenía un gran pasillo que conectaba la sala de estar con las habitaciones, y lo que más llamaba la atención en él era un enorme espejo de cuerpo entero que cubría casi toda la pared. Era un espejo antiguo, con un marco de madera oscura tallada con intrincados diseños. Desde el primer momento, algo en ese espejo la incomodaba. No sabía si era el tamaño o la antigüedad, pero cada vez que pasaba frente a él, sentía una extraña incomodidad, una ligera sensación de desorientación. Algo en su reflejo no parecía del todo correcto. Al principio, intentó ignorar esas sensaciones. Se decía a sí misma que era solo su imaginación, o que quizás no estaba acostumbrada a un espejo tan grande en su espacio personal. Sin embargo, esa sensación persistía, y con el tiempo se volvió más difícil de ignorar. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía que el reflejo no seguía sus movimientos con precisión. Era como si hubiera un pequeño desfase, apenas perceptible, pero suficiente para sembrar una semilla de duda en su mente. Una noche, después de una larga fiesta con amigos, Claudia llegó a casa exhausta, pero demasiado agitada para dormir. Decidió que peinarse y relajarse frente al espejo sería una buena manera de calmarse. Se sentó en el pequeño tocador junto al espejo del pasillo y empezó a cepillarse el cabello. Fue entonces cuando lo notó. Su reflejo, de pie detrás de ella, le sonreía. El problema era que ella no había sonreído. El impacto fue instantáneo. Claudia dejó caer el cepillo y dio un paso hacia atrás, su corazón latiendo desbocado. Se quedó mirando su reflejo, esperando que algo más sucediera, pero todo parecía haber vuelto a la normalidad. El espejo reflejaba su imagen de manera correcta, sin sonrisas extrañas ni movimientos fuera de lugar. «Debo estar muy cansada», murmuró para sí misma, intentando convencerse. Esa explicación la calmó, pero solo temporalmente. A partir de esa noche, cada vez que pasaba frente al espejo, notaba pequeños detalles que no coincidían con su imagen real. El reflejo tardaba fracciones de segundo en moverse, su mirada no siempre estaba sincronizada con la suya, y en ocasiones sentía que la expresión de su reflejo era diferente a la que ella realmente tenía. Los cambios eran sutiles, pero lo suficiente para inquietarla. Además, Sara, su compañera de piso, comenzó a comportarse de forma extraña. Lo que antes eran charlas casuales y amistosas se volvieron incómodas. Sara la miraba fijamente, con una expresión distante y ojos vacíos, como si no estuviera completamente presente. A veces hacía preguntas raras, fuera de lugar, como si intentara recordar algo que no encajaba en la conversación. ¿Alguna vez te has sentido extraña aquí?, le preguntó una noche mientras cenaban. Claudia se detuvo un momento, sorprendida por la pregunta. ¿A qué te refieres? Sara dejó el tenedor y la miró fijamente, sus ojos carentes de vida. Como si alguien más estuviera viviendo contigo. Alguien que no deberías ver. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba a punto de decir algo, cuando Sara cambió de tema abruptamente, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Esa noche, Claudia no pudo dormir, atormentada por la creciente sensación de que algo estaba profundamente mal en ese lugar. Decidida a descubrir qué estaba ocurriendo, Claudia comenzó a investigar el pasado del edificio.
Se sumergió en archivos antiguos, buscando cualquier información sobre los antiguos inquilinos. Lo que encontró la dejó helada. Hace décadas, un hombre había vivido en ese mismo departamento. Según los registros, comenzó a mostrar un comportamiento errático, afirmando que su reflejo lo estaba observando, que no era el mismo quien lo miraba desde el otro lado. Desapareció misteriosamente, dejando el departamento vacío durante años. Otros inquilinos que habían ocupado el lugar después reportaron experiencias similares, el mismo espejo, los mismos síntomas de locura creciente. Nadie había podido quedarse mucho tiempo. Con el tiempo, Claudia empezó a notar que no era solo el espejo lo que estaba cambiando. Sara comenzó a actuar aún más extraña. Sus preguntas se volvieron más inquietantes, y su presencia en el departamento se sintió cada vez más invasiva. En varias ocasiones, Claudia la encontró parada frente al espejo, susurrando palabras incomprensibles. Pero lo peor fue una noche en particular. Claudia se despertó a mitad de la noche con una sensación de inquietud. Al salir de su habitación, encontró a Sara de pie frente al espejo en el pasillo. Su cuerpo estaba rígido, sus manos extendidas hacia el reflejo, como si intentara tocar algo al otro lado. Lo más perturbador fue cuando Claudia se dio cuenta de que el reflejo de Sara la estaba mirando directamente a ella, mientras la verdadera Sara seguía de espaldas. Los ojos del reflejo brillaban con una intensidad que no correspondía a los de una persona normal, y una sonrisa malévola se dibujaba en su rostro. Claudia retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la escena. Un terror indescriptible se apoderó de ella. Cuando regresó a su habitación, cerró la puerta con fuerza y se sentó en la cama, temblando. Algo estaba intentando salir del espejo. Algo que no debía estar allí. A la mañana siguiente, decidió que no podía quedarse ni un día más en ese departamento. Empacó sus cosas apresuradamente, mientras Sara la miraba en silencio desde el pasillo, con esa misma expresión vacía y desconcertante. Mientras guardaba las últimas cajas en su auto, una sensación de alivio comenzaba a invadirla. Finalmente estaría fuera de ese lugar maldito. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo antes de salir por la puerta, el sonido de vidrio rompiéndose resonó por todo el departamento. El espejo del pasillo se había hecho añicos. El estruendo fue ensordecedor, pero lo que más la aterrorizó fue lo que vio a través de los fragmentos rotos. Una figura emergió de entre los pedazos del espejo, una silueta oscura que no pertenecía a este mundo. Su rostro era una grotesca imitación del suyo, pero distorsionado, como una pesadilla hecha realidad. La invasora del espejo se liberó, sus ojos brillando con una malevolencia antigua, una sonrisa torcida que no dejaba lugar a dudas, no era humana. Con movimientos inhumanos y retorcidos, comenzó a avanzar hacia Claudia, dejando una estela de oscuridad tras de sí. Claudia gritó y corrió hacia la puerta, pero el terror la hizo tropezar y caer al suelo. La criatura avanzaba lentamente, como si disfrutara prolongar el momento. Con el corazón en la garganta, Claudia se levantó y salió corriendo del departamento, dejando la puerta abierta de par en par. Nunca volvió. Nunca miró atrás. Pero cada vez que pasaba frente a un espejo en cualquier lugar, una sombra acechante parecía seguirla, esperando el momento adecuado para regresar. Santiago llegó al edificio buscando una vida sencilla y económica. El lugar no era particularmente atractivo, pero tenía el encanto de lo antiguo, techos altos, paredes gruesas,
y un ambiente tranquilo en medio del bullicio del centro de la ciudad. Estaba comenzando un nuevo trabajo y necesitaba un espacio barato para vivir mientras se acomodaba. Aunque el edificio tenía sus años, no se quejaba. Le gustaba la calma y el aislamiento que ofrecía, especialmente comparado con el caos de la ciudad. El único detalle que le causaba incomodidad era el sótano. Desde el día en que había hecho el recorrido por el edificio, sintió una extraña aversión hacia ese lugar. Algo en el aire, tal vez el frío permanente que emanaba desde allí o el leve olor a humedad mezclado con algo más indefinible, lo mantenía alerta. El sótano estaba al final de un largo pasillo, mal iluminado y siempre en sombras, como si la luz nunca pudiera tocarlo por completo. Al fondo del sótano, había una puerta sellada. Estaba cubierta con tablones clavados firmemente y una gruesa capa de polvo. Santiago había intentado preguntar sobre esa puerta a sus compañeros, pero nadie le daba una respuesta clara. Carlos, uno de los inquilinos con los que más hablaba, simplemente bromeaba sobre ello. ¿Quién sabe qué hay ahí? Tal vez los dueños anteriores escondieron algo, o alguien, dijo Carlos riendo, pero Santiago no pudo evitar sentir un escalofrío en la espalda. Los días pasaron, y aunque Santiago trataba de ignorar el sótano, no pudo evitar notar que, cada noche, justo después de la medianoche, se escuchaban sonidos extraños provenientes de abajo. Al principio, pensó que podrían ser las cañerías o el viejo sistema de calefacción del edificio, pero estos sonidos eran diferentes, eran golpes sordos, casi como si alguien estuviera golpeando una pared, acompañados de murmullos bajos, apenas audibles, que se desvanecían antes de poder identificarlos. Una noche, después de varias semanas de vivir allí, Santiago y Carlos estaban en la sala cuando, de repente, los golpes se hicieron más fuertes. Ambos se quedaron en silencio, escuchando atentamente. Esta vez no había duda, el sonido venía del sótano, más específicamente, de detrás de la puerta sellada. Voy a bajar a ver qué está pasando, dijo Carlos, con un tono entre curioso y molesto. Santiago intentó detenerlo, pero Carlos ya estaba caminando hacia las escaleras. Santiago esperó en la sala, mirando la puerta del sótano desde la distancia. Pasaron 10 minutos, luego 20. Ningún sonido. Nada. El silencio empezó a volverse asfixiante. Santiago sintió que algo no estaba bien. Decidió bajar él mismo, preocupado por Carlos. El sótano estaba sumido en una oscuridad casi palpable. Bajó las escaleras con cautela, encendiendo la linterna de su teléfono mientras trataba de controlar el ritmo acelerado de su respiración. La puerta sellada estaba ahí, intacta, pero Carlos no aparecía por ninguna parte. Santiago recorrió el sótano llamando su nombre, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando notó algo que le erizó la piel, un suave golpe, un golpe sordo, que venía desde detrás de la puerta sellada. Volvió a subir al departamento, esperando encontrar a Carlos allí, pero el lugar estaba vacío. Las horas pasaron y Santiago comenzó a ponerse cada vez más ansioso. Decidió llamar a la policía. Cuando llegaron, revisaron todo el edificio, incluido el sótano, pero no encontraron nada inusual. La puerta sellada seguía cerrada, y no había rastro alguno de Carlos. Días después, Carlos seguía desaparecido. Los demás inquilinos parecían inquietos, pero nadie hablaba del tema. La policía cerró el caso, catalogando la desaparición como un evento sin explicación. Pero Santiago no podía dejarlo así. Había algo detrás de esa puerta, estaba seguro. Algo estaba pasando en el sótano, y la desaparición de Carlos estaba conectada con eso.
El sonido de los golpes no cesó. De hecho, se volvió más insistente. Cada noche, como un reloj, los golpes comenzaban justo después de la medianoche, seguidos por los murmullos. Ahora, Santiago podía jurar que no eran solo sonidos, había palabras, nombres, pero eran tan bajos y distorsionados que no lograba comprenderlos. Una noche, Santiago tomó una decisión desesperada. Bajaría él mismo al sótano y abriría la puerta. Necesitaba saber qué había detrás de ella, aunque una parte de él temía descubrirlo. Con las herramientas que había encontrado en su departamento, se dispuso a romper los tablones que cubrían la puerta. Le tomó más tiempo del que esperaba, pero finalmente logró desprender el último clavo oxidado. Con un último esfuerzo, empujó la pesada puerta. El aire dentro era denso, cargado de un olor nauseabundo que lo hizo retroceder de inmediato. Era un pequeño cuarto, oscuro, con las paredes cubiertas de algo que, a primera vista, parecía moho. Pero cuando Santiago acercó la linterna, descubrió que no era moho, sino nombres escritos en sangre. Decenas, tal vez cientos de nombres cubrían las paredes, cada uno grabado con una precisión macabra. En el centro de la pequeña habitación, había una figura. Un hombre encorvado, de piel pálida y huesuda, que parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Al escuchar la puerta abrirse, el hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran huecos, vacíos, pero su boca se torció en una sonrisa horrenda, como si hubiera estado esperando a Santiago todo este tiempo. «Bienvenido», dijo el hombre, con una voz que parecía surgir desde las profundidades de la tierra. Santiago retrocedió, aterrorizado, pero sus pies parecían clavarse en el suelo. Algo lo mantenía atado a ese lugar. El hombre comenzó a moverse hacia él, susurrando nombres. Los nombres de los antiguos inquilinos. Los nombres de aquellos que habían desaparecido, que habían bajado al sótano y nunca habían regresado. Entre esos nombres, estaba el de Carlos. De alguna manera, Santiago entendió lo que estaba sucediendo. Este ser, esta cosa, no era humana. Era una entidad que se alimentaba de aquellos que abrían la puerta, de los curiosos, de los desesperados. Había estado atrapado allí, sellado por generaciones, hasta que alguien volvía a liberarlo. Y ahora, Santiago sería el siguiente. Subió las escaleras lo más rápido que pudo, pero cuando llegó al apartamento, todo estaba en silencio. Sus compañeros no estaban. De hecho, no había señales de que alguien más hubiera vivido allí. El lugar estaba completamente vacío, como si él hubiera estado solo desde el principio. Pero el hombre del sótano no lo había olvidado. Esa noche, Santiago escuchó susurros en cada rincón del departamento, el sonido de pasos que nunca cesaban. La figura del hombre encorvado lo seguía, apareciendo en los rincones más oscuros, siempre susurrando su nombre, siempre recordándole que su tiempo se estaba acabando. Luna había estado buscando un lugar donde quedarse mientras comenzaba su nuevo trabajo en la ciudad. Tras semanas de búsqueda, encontró un departamento en el centro, bien ubicado y a un precio razonable. Compartiría el espacio con 3 compañeros, Paula, Andrés y Miguel. Desde el primer día, todos fueron amables y acogedores, haciéndola sentir cómoda en su nuevo hogar. Sin embargo, había algo extraño que no pudo pasar por alto, una habitación al final del pasillo que siempre estaba cerrada con llave. Cada vez que alguien mencionaba esa puerta,
sus compañeros cambiaban el tema o le advertían que no se acercara. «Es mejor que te olvides de esa puerta», le dijo Paula una tarde mientras tomaban café en la cocina. «No trae nada bueno. Está cerrada por una razón». Andrés, que también estaba en la cocina, asintió con una mirada seria, pero no dijo nada más. Luna intentó reírse del asunto, pero una parte de ella no podía evitar sentirse intrigada. ¿Por qué tanto misterio? Sus compañeros eran amigables, pero había una tensión en el aire cada vez que se acercaba a la puerta. Era como si todos compartieran un secreto del que no querían hablar. Con el tiempo, su curiosidad comenzó a crecer. Pasaba frente a la puerta todos los días, y aunque al principio intentaba ignorarla, pronto empezó a notar pequeños detalles que la inquietaban. De vez en cuando la casa estaba en completo silencio, escuchaba ruidos provenientes del otro lado. Eran leves, pero inconfundibles, el crujido de la madera, como si alguien caminara lentamente, y en otras ocasiones, un suave susurro que se desvanecía antes de que pudiera entenderlo. Luna no podía dejar de pensar en lo que había detrás de esa puerta. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, se armó de valor y preguntó directamente a Miguel, el compañero con el que más confianza había hecho. «Miguel, ¿qué hay en esa habitación?», le dijo, intentando sonar casual mientras preparaban la cena juntos. Miguel la miró por un momento, luego bajó la vista a la sartén que estaba cocinando. «Es mejor que no lo sepas, Luna», respondió sin levantar la vista. «No es algo que quieras descubrir. Solo, confía en nosotros. No abras esa puerta». Pero esa respuesta no hizo más que aumentar su curiosidad. ¿Qué podía ser tan terrible como para que todos se comportaran de manera tan extraña al respecto? Los días siguientes, Luna intentó mantenerse ocupada, distraerse con el trabajo y la vida cotidiana, pero cada vez que pasaba por el pasillo, sentía una presencia al otro lado de la puerta, como si alguien o algo la estuviera esperando. Los ruidos continuaban, más intensos cada noche. Era como si la puerta le llamara, invitándola a abrirla. Una noche, después de asegurarse de que todos estaban dormidos, decidió que ya no podía aguantar más. Era cerca de la medianoche cuando se deslizó silenciosamente fuera de su habitación. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue de la luna que se colaba por las ventanas. Al llegar a la puerta, sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Dudó por un instante, pero finalmente tomó la perilla. Estaba segura de que siempre había estado cerrada con llave, pero para su sorpresa, la puerta se abrió sin esfuerzo. Al empujarla, se encontró frente a una habitación pequeña y vacía. Las paredes estaban desnudas, sin muebles, sin ventanas. Lo único que destacaba era un rincón donde había un grupo de velas apagadas dispuestas en círculo, y en el suelo, varios símbolos dibujados con tiza que no entendía pero que parecían antiguos y extraños. Un escalofrío recorrió su cuerpo al verlos. El aire en la habitación era pesado, denso, como si algo invisible la estuviera observando desde las sombras. Mientras inspeccionaba los símbolos, sintió un cambio en el ambiente. El aire se volvió helado, y de repente, una sensación de ser observada la envolvió. Al girarse rápidamente hacia la puerta, la vio, una figura alta y delgada, oscura como la sombra más profunda, con ojos completamente negros y una sonrisa torcida que no transmitía más que maldad. La figura estaba inmóvil, observándola desde el umbral. El terror paralizó a Luna. Por un momento, no pudo moverse ni gritar. La figura no hacía ruido, pero la presión que emanaba era sofocante, como si su presencia drenara la vida misma del aire.
Luna finalmente reaccionó, salió corriendo de la habitación y cerró la puerta de golpe. Respiraba con dificultad, su corazón latía tan rápido que pensó que se desmayaría en cualquier momento. Esa noche, apenas durmió. Pero al amanecer, intentó convencerse de que había sido su imaginación, que estaba cansada, que todo había sido producto de su mente. No mencionó nada a sus compañeros, pero a partir de ese día, las cosas comenzaron a ponerse cada vez más extrañas. La figura que había visto en la habitación comenzó a aparecer en todas partes. Al principio, solo la veía en los reflejos de las ventanas, una sombra oscura que se deslizaba por la periferia de su visión, siempre observando. Luego, empezó a verla más cerca. Una mañana, mientras se duchaba, vio claramente la silueta detrás de la cortina, mirándola desde el espejo empañado. Gritó, pero cuando apartó la cortina, no había nadie. Sin embargo, el espejo mostraba una figura que no debía estar allí. Intentó hablar con Paula, pero cuando mencionó lo que había visto, Paula la miró con una mezcla de miedo y resignación. Sabía que lo harías, Luna. Sabía que abrirías la puerta, dijo en voz baja, como si estuviera hablando consigo misma más que con ella. ¿Qué es lo que está pasando?, preguntó Luna, sintiendo la desesperación crecer en su interior. ¿Qué es esa cosa? Paula no respondió. Se levantó, se giró hacia la ventana y dijo en un susurro apenas audible. Es lo que queda atrapado en esa habitación. Y ahora te sigue a ti. Desde ese momento, sus compañeros comenzaron a evitarla. Andrés y Miguel apenas le dirigían la palabra, y cuando lo hacían, sus miradas parecían llenas de miedo y lástima. Luna se sentía aislada, sola, pero lo peor de todo era la constante presencia de esa figura. No importaba dónde fuera o qué hiciera, siempre estaba allí, en los reflejos de los espejos, en las sombras de las esquinas, mirándola, sonriendo con esos ojos negros vacíos. Finalmente, no pudo soportarlo más. Decidió mudarse. Empacó sus cosas con prisa, y sin despedirse de sus compañeros, salió del departamento. Pero incluso fuera de ese lugar, la figura seguía persiguiéndola. Cada vez que se miraba en un espejo, la veía allí, como una sombra oscura detrás de su reflejo, recordándole que, aunque se hubiera marchado, no podía escapar de lo que había desatado. Luna entendió, demasiado tarde, que hay puertas que nunca deben abrirse.